Cuando discutimos de política, casi siempre lo hacemos como si estuviésemos dentro de una película de buenos y malos. Como si todo se redujese a los míos contra los otros. Pensamos que la realidad es tan simple, que basta con elegir el bando apropiado para que tengamos razón. Pero lo cierto es que cuando debatimos están pasando al menos 3 cosas distintas al mismo tiempo. Y casi nunca somos conscientes de ello. La primera y la más evidente son los hechos. Cuando hablamos de política, hablamos de datos. Hablamos de una investigación judicial, de una ley aprobada, de un índice económico, de algo que en teoría es algo comprobable, algo que cualquiera puede consultar y verificar. Esa es la capa objetiva, la que debería sostener cualquier conversación razonable. Pero inmediatamente entra en juego la segunda capa, que es mucho más sutil, la interpretación. Porque el mismo dato puede ser leído por varias personas de manera completamente distintas. El mismo hecho se puede interpretar de una forma o de la contraria. Y esto es algo que se ha podido ver, por ejemplo, en muchas batallas decisivas de guerras históricas, en las que durante horas o incluso durante días, ambos bandos estaban seguros de haber ganado terreno ante un mismo resultado. Ante los mismos muertos, ante las mismas posiciones ganadas o ante las mismas posiciones perdidas. 2 relatos opuestos, el del general de un bando y el del general del otro, que convivían ante el mismo hecho. Porque cada persona ve las cosas a su propia manera. Y en política también ocurre. Un índice económico puede interpretarse como una señal de recuperación o como un síntoma de estancamiento, igual que lo que hizo el fiscal general con su famosa nota de prensa. Fue para unos la prueba de que el sistema funcionaba y para otros la evidencia de que está deteriorado. El hecho es algo relativamente estático, pero la historia que nosotros construimos alrededor del hecho es exclusivamente de nosotros. Y esa historia está filtrada por nuestras ideas previas, por nuestras expectativas y muchas veces por nuestras propias lealtades. Y aquí llegamos a la tercera capa, a la capa más determinante y la menos reconocida, la identidad. ¿Quién soy yo dentro de ese relato? ¿A qué grupo pertenezco y qué parte de mí está implicada emocionalmente en esa defensa o en ese ataque? Cuando la identidad entra en juego ya no estamos defendiendo una idea, estamos defendiendo a nuestra tribu. Estamos defendiendo esa sensación de estar en el lado correcto de la historia. Una expresión que seguro que han oído muchas veces porque los políticos la utilizan mucho. Y la utilizan mucho precisamente porque activa ese mecanismo. Y eso les interesa. Porque la pertenencia es extremadamente potente y cero racional. Es completamente emocional. Y esto es algo muy fácil de comprobar y con lo que muchos de ustedes se sentirán identificados. Cuando discutimos con alguien que ha hecho suya esa identidad de grupo, podemos amparar nuestras razones en argumentos, podemos citar datos, podemos recurrir a la lógica, que nos va a dar absolutamente igual. No tenemos nada que hacer, porque si lo que está en juego es la identidad, si lo que se está jugando la otra persona es eso, su cerebro no está realmente debatiendo con nosotros, está interpretando nuestra discrepancia como una amenaza. Y cuando el cerebro percibe una amenaza, reacciona antes de pensar. Primero nos defendemos y luego, si acaso, razonamos. Por eso tantas discusiones políticas desembocan rápidamente en reacciones viscerales, en las que aparecen los insultos, las descalificaciones y la caricatura del adversario. La persona que recurre a esto no está defendiendo sus ideas, está defendiendo a su tribu. Y esto es algo que las redes sociales intensifican deliberadamente. Premian la contundencia y penalizan los matices. Las redes refuerzan las cámaras de eco y lo hacen creando entornos en los que recibimos aquella información que confirma lo que ya pensamos, repitiéndolo constantemente para generarnos una sensación de certeza que nos mantiene seguros dentro de un entorno en el que pensar de otra manera se percibe como una traición. Es sencillo. Hacemos piña con los que piensan como nosotros y por eso todos decimos las mismas cosas, apoyamos las mismas causas y nos callamos ante las mismas injusticias, porque tenemos miedo, inconscientemente, de quedarnos fuera del grupo, porque lo cómodo es justificar a la mayoría y justificar al líder redirigiendo la culpa hacia el adversario, incluso cuando criticamos en él exactamente lo mismo que estamos tolerando en los nuestros, o incluso cosas que son mucho menos graves.
Y todo esto sucede sin que nos demos cuenta. Sucede porque en nuestro cerebro están operando la percepción selectiva, el sesgo de confirmación, el sesgo de pertenencia al grupo y toda una colección de mecanismos mentales que no nos hacen peores personas, pero sí nos convierten en terriblemente falibles y mucho menos objetivos de lo que creemos que somos. De hecho, la objetividad absoluta en el ser humano es casi una ilusión, porque coleccionamos sesgos como se coleccionan cromos. Y lo más curioso de esto es que muchas veces dos personas que se enfrentan con una enorme intensidad en las redes o incluso en el salón de su casa, dos personas que se enfrentan hasta el punto de considerarse enemigos irreconciliables, en el fondo desean cosas que son prácticamente idénticas. Quieren vivir tranquilos, quieren llegar a fin de mes, quieren que bajen los precios, quieren que haya menos pobreza, que los más vulnerables estén protegidos y que sus hijos tengan un futuro mejor. Coinciden en prácticamente todo, y a veces lo único que cambian ellos es el camino que eligen para llegar hasta allí. Pero es que otras veces ni siquiera eso, porque hay situaciones en las que defendemos prácticamente las mismas medidas políticas, pero en el momento en el que una de ellas se asocia con un partido determinado, la rechazamos automáticamente. Y no la rechazamos porque estemos pensando en la medida, ni siquiera la estamos teniendo en cuenta, porque a partir de ahí lo que estamos haciendo es ver tan solo a aquellos que la proponen. Si la dicen los míos, es razonable. Si la dicen los otros, es peligrosa, aunque sea lo mismo. Y aquí estamos reaccionando a nuestra propia identidad. Estamos reaccionando a ese sesgo de pertenencia que nos lleva incluso a hacer algo más llamativo. Y esta es otra cosa con la que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Votamos a los políticos por lo que dicen. Los votamos porque en teoría estamos de acuerdo con sus planteamientos, porque sus argumentos coinciden con lo que nosotros mismos hemos defendido durante años. Nos convencen precisamente porque pensamos como ellos, o creemos que pensamos como ellos. Porque a veces ocurre algo muy interesante. Ese político al que hemos apoyado, ese que ayer sostenía una postura muy clara, resulta que hoy sostiene la contraria. Y por pura lógica, eso debería incomodarnos. Debería hacernos desconfiar y fruncir el ceño. Debería obligarnos a preguntarnos qué ha cambiado. Porque algo lo ha hecho, porque algo ha cambiado. O los hechos o nuestros principios. Sin embargo, en muchos casos no nos preguntamos nada. Muchas personas cambian de criterio al mismo tiempo que cambia el discurso de su líder. Hace un año defendían una posición con absoluta convicción y hoy defienden la contraria, exactamente con la misma convicción. Y no lo hacen porque hayan revisado críticamente sus principios o porque hayan hecho un análisis profundo y hayan llegado a una conclusión distinta. Lo hacen porque lo que están defendiendo no es una idea, es una lealtad. Están defendiendo su pertenencia al grupo. Están defendiendo su adhesión al líder. Porque su lealtad está por encima de la idea. Y ahí es cuando la coherencia deja de medirse respecto a los principios y empieza a medirse en base al grupo. Y esto no es exclusivo de un partido ni de una ideología, es un patrón humano. Cuando la identidad está por encima del análisis, nuestra coherencia interna pasa a un segundo plano y podemos defender una cosa y la contraria siempre que ambas estén alineadas con lo que dice nuestra tribu. Pero cuando hacemos esto, dejamos de comportarnos como sujetos críticos y pasamos a comportarnos como parte de una estructura de obediencia. Somos el aceite de un engranaje mucho más grande. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta, es que no sentimos incoherencia, estamos sintiendo fidelidad. Y eso nos llena, eso nos gusta, y tiene una razón, porque durante miles de años pertenecer al grupo significaba sobrevivir. En la prehistoria, quedarse fuera de la tribu suponía una cuestión de vida o muerte. El grupo nos protegía, nos alimentaba y nos defendía. Y discrepar de él, alejarse del grupo, se traducía en un aislamiento que podía desembocar en la muerte. Esto es algo que nuestro cerebro tiene muy asumido, y es algo que no ha cambiado prácticamente nada desde entonces. Seguimos necesitando pertenecer al grupo, seguimos temiendo, aunque sea de forma inconsciente, quedarnos fuera de él. Nos da miedo el rechazo, y sentimos que nuestra vida, en muchos casos, depende de encajar en el grupo. Por eso, la fidelidad activa en nuestro cerebro recompensas emocionales muy potentes. Y por eso, cuestionar al líder o apartarse del discurso que no domina el grupo nos genera tanta incomodidad o incluso nos genera miedo social.
La tribu nos ayuda a sobrevivir, evita que nos coman los leones, pero el problema es que hoy la tribu ya no es ese pequeño clan en medio del bosque. Es un partido político, es una ideología y una comunidad digital. Y los mecanismos psicológicos que antes nos salvaban de los leones, ahora nos impiden pensar con libertad. Aún así, nuestras limitaciones no aparecen solo cuando actuamos como manada. También la reacción constante contra una forma de pensar o contra un partido político puede convertirse en una forma de identidad. No hace falta que militemos en un partido para que nos quedemos atrapados en una lógica reactiva. Basta con que nos coloquemos permanentemente en una oposición al otro para que esa oposición termine formando parte de lo que nosotros somos. Y cuando eso ocurre, también se erosiona nuestra claridad analítica, aunque estemos convencidos de que somos fríos y racionales, porque todo lo que nos digan o hagan esos que rechazamos va a parecernos mal, aunque sea algo estupendo que nos hubiese encantado si lo hiciesen otros. Por eso, esto no va ni de izquierdas ni de derechas, aunque muchos estén convencidos de que sí. Esa es precisamente la lógica que activa el sesgo de pertenencia y que convierte cualquier crítica en una traición. De lo que se trata esto es de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más exigente. Se trata de aplicar el mismo estándar siempre, gobierne quien gobierne. Si algo nos parece intolerable hace 10 años, cuando gobernaban los que no nos gustaban, debería seguir siéndolo ahora, aunque gobiernen los que nos gustan. Del mismo modo que si una medida nos parecía acertada cuando la impulsaban los nuestros, deberíamos ser capaces de reconocerla ahora, cuando la proponen nosotros. Porque la coherencia no puede depender del color del gobierno de turno, porque eso no es coherencia, es fidelidad. Si una catástrofe nos indigna cuando ocurre en un territorio gobernado por el adversario, no podemos callarnos cuando pasa lo mismo en un territorio que gobiernan los nuestros. Y poner excusas y tragarnos todas las mentiras que nos sueltan no va a servir de nada, porque todos mienten todos. Aplicar la coherencia es más difícil que rendirse a la fidelidad, porque la coherencia nos obliga a incomodar a los nuestros, pero esa coherencia es la única manera de evitar que la política termine reducida a una guerra permanente de trincheras y que nosotros nos mantengamos en guardia, en una guerra que al fin y al cabo no es la nuestra, porque los que se llevan la pasta siempre son ellos.